Hola, 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 saludos amigos de Luz y Sal. Qué bendición volver a conectarnos, como siempre decimos, a través de este espacio nuestro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas si es que estás desvelado y nos encontraste a esa hora. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenido, es un placer que puedas considerar lo que estamos compartiendo acá y como siempre decimos, esperamos que pueda ser de bendición para tu vida. A los que ya se han conectado en otras ocasiones con nosotros, claro que sí, bienvenidos, un abrazo, que Dios les guarde y les bendiga siempre. Queremos hacer una pequeña pausa para pedirles que sean intencionales en ayudarnos a compartir este contenido con otros, si les parece que puede ser útil para otros. Si algún fragmento te parece que puede ser útil para ti, ¿por qué no puede ser útil para otros? Y así nos ayudas a poder crecer en esta pequeñita plataforma que estamos logrando hacer crecer para después poder incluir y traer a otros que puedan también aportarnos contenido de valor en estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos con tu like, no cuesta nada. Ayúdanos a compartir este contenido con otros, eso sí, si te parece que puede ser útil. Si no te interesa lo que estamos hablando acá, si te parece que no es útil, no lo hagas. No te vamos a pedir algo que no sea consecuente con lo que estamos pidiendo y con lo que estamos hablando. Pero si te parece que puede ser útil, ayúdanos por ahora de esa manera. Esta vez lo voy a hacer diferente. Normalmente tomo muchas notas específicas de lo que voy a compartir con ustedes con el objetivo de no extenderme mucho, pero esta vez lo voy a hacer diferente. Vamos a ver cómo nos va y bueno, si nos extendemos, quizás cortemos en dos pedazos este podcast de hoy, pero vamos a titular este podcast de hoy Es tiempo de orar. Es tiempo de orar, amigos. Para los que somos cristianos, estamos viviendo tiempos difíciles. Es tiempo de orar. No es tiempo de decir que estamos orando y no lo estamos haciendo. No es tiempo de orar superficialmente. Es tiempo de doblar nuestras rodillas y clamar al Dios y Padre nuestro para que tenga misericordia de este mundo en el que vivimos, de las ciudades en las cuales vivimos y en las cuales viven las otras personas y también hermanos en la fe y también familiares que viven en otras naciones. Hay lugares de muchos conflictos y hoy vamos a estar hablando específicamente de este ataque a Irán, que es noticia, este ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que es noticia, y ahí también hay hermanos en la fe y ahí hay ciudadanos y gente de bien que nos han elegido en las dos partes, que nos han elegido que toda esta crisis llegue a este nivel. Hermanos, es tiempo de orar. Y así titulamos entonces nuestro podcast de hoy, como ya dije. Es tiempo de orar. Comenzamos ya. Miren, vivimos en tiempos en que hay tantas opiniones como seres humanos hay en el mundo. Así que hay millones de opiniones en cuanto a una sola situación. Yo estaba mirando, porque es un tema de los que más nos interesa a nosotros los cristianos, algunas opiniones con respecto a esta crisis, a esta guerra que se ha desatado, como ya dijimos, entre Estados Unidos e Israel, en un principio, entre Estados Unidos e Israel contra el régimen criminal de Irán. Pero es extremadamente interesante, también es preocupante cómo en una situación como esta los cristianos, no los cristinos, cuando digo cristianos no estoy diciendo gente que se dice cristianos, pero que no son cristianos, no viven como cristianos, no se comportan como cristianos, sus valores éticos y morales por los cuales viven cada día no tienen nada que ver con ser cristianos, pero ellos dicen que son cristianos y bueno, se supone que tienen el derecho de decirlo. Los cristianos que vivimos de acuerdo a las normas de fe y de práctica que aprendemos en la palabra de Dios, también estamos divididos. Nos pasamos la vida criticando a Estados Unidos, que está dividido. Honestamente yo, como si fuera algo nuevo, ¿no? Honestamente yo discrepo
bastante de eso como si fuera una nueva noticia. Estados Unidos ahora está totalmente dividido entre los partidos y estas cosas. Yo no sé cuándo el ser humano ha estado unido. Yo no sé cuándo los partidos han estado unidos, y si se unen a veces es por pura hipocresía y por conveniencias. Así que si al final hubiese existido alguna unidad, también tiene un alto grado de hipocresía y de conveniencias que no son saludables. Pero en cuanto al entorno evangélico y a los cristianos en forma general, llama la atención cómo con respecto a esta situación que se genera el pasado sábado, creo, en Irán, Estados Unidos e Israel contra Irán, también las opiniones de los cristianos están divididas. Entonces nos pasamos la vida diciendo que los Estados Unidos está dividido, pero los cristianos estamos divididos. Los cristianos estamos divididos en opiniones con respecto a esto y con respecto a otras muchas cosas, pero con respecto al tema que vamos a tratar ahora, muchos aprueban estas acciones de Estados Unidos e Israel contra la dictadura esta teocrática, asesina y criminal de Irán, y otros hacen un llamado a la paz, a la unidad, a la conversación, a la diplomacia. Yo, la verdad, en ese aspecto, soy de los que está del otro lado. Pero bueno, déjenme leerlo, vamos a hacerlo diferente. Como ya lo dije, aquí tengo mi computadora, que nunca la tengo acá. Y bueno, voy a leer algunos escritos y algunas noticias o algunos encabezados de noticias que estuve encontrando para referirnos a este tema de la opinión de los cristianos con respecto a este asunto. Dice que Franklin Graham, quien dirige ahora lo que sería la Asociación Evangelística de Billy Graham, pidió a los creyentes orar por Estados Unidos. Y este podcast de hoy nuestro se titula "Es tiempo de orar". Y aunque parezca trillado, y aunque, como ya dije al principio, sí, nosotros oramos. Muchas veces nosotros los cristianos decimos que oramos. Oye, voy a orar por ti. Oye, está enferma tu mamá, está enferma. Voy a orar por ti. Y terminamos no haciéndolo. Eso sería tema para otro momento. Pero Franklin Graham pidió a los creyentes orar por Estados Unidos, por sus líderes y por Israel tras los ataques. Insistió que los cristianos deben buscar la ayuda y dirección de Dios en medio de la crisis. También a través de la oración, que los cristianos deben buscar la ayuda y dirección de Dios en medio de la crisis. Muchas veces nos diluimos, hermanos, amigos, muchas veces nos diluimos demasiado en nuestras opiniones y en lo que creemos y en las influencias que llegan a nosotros, pero no buscamos la dirección de Dios. En pronunciamientos relacionados con tensiones previas con Irán, también ha afirmado que Israel ha sido forzado a defenderse y llamó a orar por la paz de Jerusalén, como se nos pide en la palabra, pedir por la paz de Jerusalén. Otros líderes evangélicos apoyan con justificación moral. Algunos pastores consideran que la participación estadounidense era moralmente o es moralmente defendible, describiendo el liderazgo iraní como radical y peligroso. Sectores evangélicos y cristianos sionistas han visto el conflicto en términos espirituales como una lucha entre el bien y el mal. Seguimos. Iglesias protestantes históricas condenan el uso de la fuerza. Algunas iglesias condenan el bombardeo y piden a los líderes políticos rechazar la guerra. Denuncian que la violencia afecta sobre todo a personas inocentes que no toman decisiones políticas. Esto es cierto. Llamó a los gobiernos a detener los ataques y volver a la diplomacia. Aquí hago un pequeño paréntesis y luego vamos a compartir alguna idea bíblica práctica que yo saco. Pero ¿de dónde sacamos que con esta gente puede haber diálogo y diplomacia? ¿De dónde sacamos que con esta gente puede haber equilibrio en conversaciones? ¿De dónde lo sacamos? De hecho, se ha dado bastante tregua, bastante espacio de tiempo para que poder llegar a diversas negociaciones, y no ha sido posible, porque con esta gente, tristemente,
no se negocia. Me llama la atención que algunos líderes evangélicos cristianos e iglesias establecidas llaman a los gobiernos de Estados Unidos a detener los ataques y a volver a la diplomacia. De forma similar, organismos relacionados con iglesias reformadas y ecuménicas han advertido que la escala militar pone en riesgo todo el Medio Oriente. Sí, esto lo sabemos, y puede provocar una guerra mayor. Esto también lo sabemos. Otro tipo de liderazgo, yo me estoy reservando los nombres aquí pero otro tipo de liderazgo hace un llamado urgente a la diplomacia. Unas voces cristianas destacan la necesidad de oración y soluciones diplomáticas frente al conflicto. Soluciones diplomáticas frente al conflicto. Como decir, es la misma historia de las soluciones diplomáticas con el criminal régimen cubano. Ya hicimos un programa acá que titulamos No al diálogo con Cuba. Si mal no recuerdo, te invitamos a verlo si no lo has visto. No al diálogo con Cuba. Esta gente no sabe hablar. Esta gente no sabe dialogar. Esta gente no sabe lo que significa eso. Y entonces me llama la atención que nosotros estamos pidiendo soluciones diplomáticas frente al conflicto. Un cristianismo dividido ante la guerra, otro titular. Evangélicos conservadores en gran medida respaldaron los ataques. Los líderes religiosos de otras corrientes expresaron preocupación moral y política por la escala militar. Pero al ser un tema tan sensible, porque hay personas inocentes pagando por las decisiones de otros, de las cuales ellos no han formado parte, hay muerte, hay destrucción y hay mucha tristeza y desolación. Yo trato de buscar un punto medio trato de pensar en un punto medio en que los cristianos realmente, independientemente que podamos pensar diferente, podamos unirnos en algo que se llama oración. La oración no es una actitud inactiva, es estar activo con respecto a una situación y haciendo lo que está a la mano para hacer, y pidiéndole al Dios que está en control de todas las cosas, que en su misericordia haga que todo pueda redundar, terminar para bien. Hay momentos en los que el diálogo y la diplomacia no funcionan. Y aquí estamos nosotros en medio de esto, observando todo el sinfín de noticias que casi que nos llegan en tiempo real, y estamos viendo destrucción y estamos espantados por esta situación. Basándonos en algunos de estos titulares que hemos leído o algunas líneas de estas noticias que hemos leído, podemos llegar a la simple conclusión de que el mundo cristiano a nivel mundial está dividido en cuanto a sus opiniones con respecto a esta guerra que está sucediendo en Irán, como ya dije al principio, por parte, como todos sabemos, por parte de los Estados Unidos y de Israel, que entre paréntesis comenzó entre Estados Unidos e Israel, pero que ahora ha trascendido a algunas otras naciones que en un principio condenaron esta acción, y inmediatamente Irán mostró su desespero y sus garras lanzando bombas y drones para cualquier lado, y entonces se llamaron a consejo esta gente, y Francia, Reino Unido y otros han apoyado ahora estas acciones y están hasta enviando portaaviones y facilitando a los Estados Unidos sus aeropuertos. Así que nos damos cuenta que estar lidiando con este régimen criminal de Irán no es cosa sencilla. Por eso es que me llama la atención cuando algunos llaman al diálogo y a la diplomacia, cuando este conflicto lleva décadas también, y esta propia gente ha acabado con su propio pueblo que lo tiene esclavizado, igual que el régimen de Cuba. Es la misma historia. Acordémonos, amigos, que ellos son muy amiguitos, y yo estoy, y lo digo con toda responsabilidad, el régimen de La Habana es tan criminal y tan despiadado como el régimen de Irán, lo que quizá
o seguramente con mucho menos recursos y mucha menos fuerza, pero de que son capaces de hacer lo mismo, estamos convencidos de esto y lo hemos visto en el transcurso de tantos años. Yo quería mostrarles también algunos recortes de una noticia que yo escuché hoy, que es así, fue la que me movió mucho a tener esta conversación de alguna manera con ustedes. Todos sabemos que el régimen iraní masacró a su propio pueblo por simplemente protestar. Pero yo no escuché esta noticia, sé que estoy atrasado, pero yo no había escuchado hasta ayer esta noticia de que el régimen iraní estaba pidiéndole a los familiares de los muertos que ellos mismos mataron, estaba pidiéndole miles y cientos de dólares para entregarles los cuerpos. Miren lo que dice aquí en Infobae: el régimen iraní pide hasta $7,000 para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas. Estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Yo me disculpo, yo no había visto esta noticia, no la conocía. Ayer fue que escuché a un analista hablar de esto. El régimen iraní pide hasta $7,000 para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas. Esto es terrorífico realmente. Cuando usted lee esto, dígame si realmente con esta gente, para los cristianos que están abogando por el diálogo y la diplomacia, piensen si con esta gente vale la pena dialogar, o si se puede llegar a un buen término dialogando, o si es mejor dejarlos tranquilos hasta que sigan creciendo y sigan fortaleciéndose para que luego acaben con medio mundo, porque son agentes del mal. El mal corre por sus venas pensando que están sirviendo a un Dios o a su Dios. Los familiares de las víctimas denunciaron que tienen que pagar altas sumas de dinero para que les devuelvan los restos de sus seres queridos. Esto lo tomé, como pueden ver ahí, de Infobae. En BBC Persian, aquí dice: el servicio en persa de la emisora recogió testimonios que señalan que en algunos lugares los cadáveres en hospitales y funerarias no se entregan a los familiares a menos que paguen sumas que se han cifrado entre 700 millones y 1.000 millones de tomán. Es la moneda de ellos. Yo realmente ni la conocía, para serle bien honesto. Unos 5.000 a 7.000 dólares. Y ahora les voy a explicar por qué 7.000, porque en la noticia de Infobae está diciendo $7.000 también. En otra noticia que no sé si la tengo acá, pero decía $1.500, pero $1.500 por balas que tengan los cadáveres. Creo que es acá. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. ABC: el régimen iraní cobra a las familias las balas que mataron a sus seres queridos en las protestas. Las autoridades de Irán obligan a las familias a pagar hasta $6.000 para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos. La tasa implantada cifra en $1.500 por bala en el cuerpo de la víctima. Así que si en el cuerpo de la víctima hay 2 disparos que fueron los que lo mataron, esa familia debe pagar 1.500 por 2, $3.000 para que le devuelvan el cadáver de su ser querido y así pagarle al régimen iraní las 2 balas que mataron a su ser querido por protestar, por pedir libertad. Diálogo y diplomacia. Diálogo y diplomacia con un régimen como el de Irán. Cristianos piden diálogo y diplomacia contra esta gente. También ahora mismo tengo este screenshot que tomé aquí, pero bueno, doy el crédito aquí a Carlota Pérez. Dice también, está confirmando lo mismo, dinero por balas. Esa es la condición
que están poniendo las autoridades iraníes para que las familias de los muertos durante las protestas puedan recuperar sus cuerpos. El precio que están poniendo las fuerzas de seguridad iraníes lo tasan según el número de balas que tenga el cuerpo, que tenga el cadáver. Dios del cielo. Déjenme terminar, porque por más que intento andar rápido, es un poco difícil de esta manera. Yo ya les dije al principio que tomo mis notas específicas, trato de memorizar algunas de ellas para los podcasts anteriores, pero esto quería hacerlo un tanto diferente. Si se alarga mucho lo vamos a cortar. Dice acá la palabra en Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Permítanme, a ver si lo encuentro. Bueno, Romanos 12, 18. De Romanos 12, deberes cristianos. Aquí hay pasajes conocidísimos. Está dando Pablo recomendaciones de cómo vivir en esta... la iglesia en este tiempo también estaba viviendo bajo presión y bajo persecución. De alguna manera, en el versículo 17, mira que Pablo dice, como nosotros como cristianos, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este pasaje es interesante. Es decir, si te hacen mal, no trata de no devolver mal. Trata de ser diferente como cristiano y devolver bien o al menos sufrir la afrenta. Pero todo tiene límites. Dice también en ese versículo 17, estoy leyendo en Romanos 12, dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Maravilloso. Ahora dice el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta sería un poco mi conclusión en este podcast que hemos titulado Es tiempo de orar. En cuanto a este conflicto, nuestra opinión aquí en Luz y Sal es que se ajusta muchísimo a este verso 18 de Romanos 12. Y aunque Pablo está escribiendo para deberes personales como cristiano, no está escribiendo para asuntos internacionales ni acuerdos internacionales, sí que se puede aplicar. Buscar la paz con todos los hombres, si es posible, porque la propia palabra aquí está reconociendo entonces que a veces no es posible. A veces no es posible llegar a un acuerdo que genere en la paz y en el bienestar para todos. No es posible a veces. Yo, en cuanto al régimen tiránico de Irán, entiendo que no es posible encontrar la paz contra estos seres despreciables que le cobran a sus familiares o a los familiares de las víctimas que ellos mismos mataron, no por robar, no por criminalizar, no por devastar una ciudad, no por prender fuego en una ciudad, por exigir libertad. Le cobran a los familiares $1,500 por cada bala de las de ellos mismos que los mataron. Si esto no es algo bestial, si esto no es algo de animales, sin razón, ¿qué cosa es esto? Por eso entiendo que no es posible la paz con esta gente. Y de paso, déjenme decirlo con respecto a mi país, Cuba, no es posible la paz, no es posible el diálogo y la diplomacia con una criminal dictadura cubana que también ha hecho lo mismo que el régimen. Historias terroríficas hay de fusilamientos y de muertos de todo tipo. Si es posible, hay veces que no es posible, amigos. Hermanos cristianos que abogan por lo pacífico siempre, no siempre es posible. Aquí viene el asunto de cuando los cristianos no matamos a nadie, pero si se mete un ladrón en tu casa que va a matar a tu hija o a tu hijo y tú tienes la capacidad, bueno, primero tienes la obligación moral de defenderlo. Y segundo, si tienes la capacidad de neutralizar al ladrón que viene a robar a tu casa o que viene a asesinar a alguien en tu casa,
porque se ve acorralado y ya cuando entró a tu casa está dispuesto a todo. ¿Qué vas a hacer? No, la paz. No, en ese momento, perdóname que te disculpe, como dice el famoso humorista cubano. Perdóname que te disculpe. No es posible la paz en ese momento. No, vamos a sentarnos. Ya entraste a mi casa, vamos a sentarnos a hablar ahora aquí. Espérate, a ver cómo podemos resolver. No. Moralmente estás obligado a defender a tu familia. Y si esa persona está armada y tú tienes la posibilidad de neutralizarlo, es que es tu deber moral. Entonces, ¿cómo podemos traspolar esto a esta situación? Con esta gente no hay diálogo. Con esta gente no hay posibilidad. Disculpen, una de las razones por las que no hicimos el podcast el domingo pasado, por problemas de salud, que luego les contaré. No es posible la paz con esta gente, no es posible la paz con la dictadura cubana, no es posible el diálogo. Entonces dice aquí, Romanos, si es posible, déjame ver porque tenía una versión acá, otra versión. En Romanos 18 mismo dice, déjenme leer aquí, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Dice, hagan todo lo posible, pero a veces hiciste todo lo posible, todo lo que está en tus manos, y ya no hay solución, y yo creo que este es el caso. Y soy cristiano, no cristiano. Creo que este es el caso. ¿Hasta cuándo se va a dialogar? ¿Hasta cuántos muertos más de los 3.000 y tantos que puso el pueblo de Irán tienen que poner para que sigan negociando con esta gente que no van a negociar? Nunca van a negociar, a menos que no sea por la fuerza. Qué triste la guerra, qué destructiva, qué desastre. Dios ponga su mano, por eso digo que es tiempo de orar. Dios ponga su mano y Dios permita que esto se resuelva lo más pronto posible y que ya no haya más bajas de ningún lado. Pero con esta gente no es posible lograr la paz, porque ellos no tienen interés en lograr la paz. Si es posible, y aquí viene el segundo punto, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero es que a veces no depende de ti. Pero es que a veces ya hiciste todo lo que está en tu mano, todo lo posible, todo lo que está en tu mano, a tu alcance ya lo hiciste y mucho más. Y ya te arriesgaste y ya pusiste hasta, como esta nación de Irán, y ya has puesto 3.000 muertos, como Venezuela, han puesto muchos muertos también, como Cuba, han puesto muchos presos y muchos muertos. Es que no depende ya de ti. Ni es posible, ni depende de ti. Así que nosotros acá en Luz y Sal nos entristece la guerra, somos pro vida y somos pro paz y estamos en contra de la guerra, igualito que estamos en contra de que alguien se meta en nuestra casa para hacernos daño y tener que tomar una acción, igualito. Pero a veces no es posible hacer otra cosa, a veces no está en nuestras manos, ya hicimos todo. Ya no depende de nosotros. Hay muchas cosas en la vida que no dependen de nosotros, de ti ni de mí. Y si ciertamente en otros podcasts también hemos dicho, no hay gobiernos perfectos, no hay instituciones perfectas, no hay presidentes perfectos. Me llama tanto la atención como critican al presidente de los Estados Unidos, pero ¿cuál es el presidente perfecto? Enséñenmelo. ¿Dónde está? Piénsenlo. Por otro lado, y terminando ya, a los que tanto abogan por la paz, realmente les diría, ¿qué solución rápida buscarían ustedes? ¿Qué solución buscarían ustedes para este fenómeno que está sucediendo en Irán? Semanas y semanas de protestas, muertos y muertos y muertos, y no, pero vamos a seguir hablando. Por favor, si alguien me escribiera, ¿qué solución planteas tú? Si fueras el presidente de este país, ¿qué solución
planteas tú sobre la mesa que va a ser efectiva y que va a ser rápida y que no van a haber en las próximas 2 semanas 2.000 muertos más? Dime qué solución planteas tú. Así que termino con esto, amigos, hermanos. Dice Romanos 12:8, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero como ya vemos, hay ocasiones, situaciones en las que no es posible y tampoco depende de nosotros. Hermanos, es tiempo de orar para los cristianos ahora. Es tiempo de orar y orar de verdad. No es tiempo de decir que estamos orando y creernos que estamos orando y no hacerlo. Estas regiones del mundo necesitan de la oración de todos nosotros y es una manera en que los cristianos tengamos las opiniones que tengamos respecto a esto, sí podemos unirnos en algo. Y un paréntesis terminando, no estoy atacando a los que piensan diferente en cuanto a esto, solamente me llama la atención que pensemos diferente, como a otro le puede llamar la atención que yo tenga esta manera de pensar, pero en lo que sí nos podemos unir es en oración. ¿Orar por qué? Por la paz de Jerusalén, porque la Biblia lo dice. Orar para que a esta nación de Irán lleguen tiempos un poco mejores y cese esta criminalidad y puedan respirar un poco aires de libertad. Orar para que cese esta represión y estos muertos. Nosotros debemos orar, debemos hincar nuestras rodillas, debemos llorar delante de la presencia de nuestro Dios. Nosotros hoy, muchos de nosotros no podemos hacer otra cosa. En estos ejércitos hay muchos hermanos en la fe también. En el ejército norteamericano y aún en el ejército israelí hay muchos cristianos. Y aunque no lo sean, hay vidas jóvenes ahí. Tenemos que orar, hermanos. Es tiempo de orar. El mundo ya no es tan grande como para decir, eso está ocurriendo allá y aquí yo ni siento esta historia. Estamos tristemente en crisis, el mundo está en crisis. Como decíamos en otro podcast, estamos en tiempos de la crisis de la verdad. Si no has visto este podcast nuestro que se titula La crisis de la verdad, te invitamos a verlo. ¿Dónde está la verdad y quién dice la verdad? Te invitamos a ver la crisis de la verdad. En este mundo que se cae a pedazos, es tiempo de orar. Recordemos, amigos, o sobre todo los hermanos, seamos luz del mundo y sal de la tierra. Mi nombre es Daniel Carbonell. Nos vemos en el próximo.